Buenas tardes a todos. Bienvenidos a clase de cálculo. Estaremos explicando temas correspondientes a lo que tenemos previsto para la conferencia 6. Ya la conferencia 5 está disponible, donde toco el tema de continuidad y explico los 3 criterios que se necesitan para determinar si una función es continua en un número X dado. Para una X dada, para un valor específico del eje X, nos preguntamos si la función es continua. Así que luego de esta conferencia pueden entrar directamente al enlace y repasar el concepto de continuidad. En la clase de hoy, correspondiente a la conferencia 6, vamos a finalizar el tema de límites, mostraremos ciertas gráficas. Vamos a trabajar con diferentes funciones, la mayoría de ellas funciones con dominio en segmentos. Vamos a comprender cómo determinar el límite de esas funciones de manera aritmética y luego confirmar, comparar y contrastar cómo ese valor numérico del límite lo podemos apreciar una vez veamos la gráfica, ¿ok? Bien. Aquí nos muestran una función cuyo dominio está separado en segmentos. ¿Logran ver la función? ¿Se logra apreciar? ¿Lo pueden ver? Díganme si se ve, si está visible. Sí, se ve. Perfecto. F de X es igual, abrimos una llave. F de X es igual a esta expresión para estas X que cumplen con esta condición o esta expresión para estas X que cumplen con esta condición. Así que si nosotros viéramos una expresión como esta que está en la parte superior donde dice X cuadrado menos X entre X cuadrado menos 1, nosotros de verlo únicamente este segmento, nosotros diríamos, yo sé que X cuadrado menos 1 no debe ser 0. Y los números que están prohibidos en ese escenario para evitar que X cuadrado menos 1 sea 0 es que X no puede ser 1 ni negativo 1. ¿Ok? X no puede ser 1 ni negativo 1. ¿Okay? Ahora vean lo siguiente. En esta expresión que vemos aquí, te están diciendo, si X es diferente de 1, vamos a sustituir en esta función que está acá. Para las X que son diferentes de 1, vamos a sustituir en esta función que está acá. Pero para X igual a 1, vamos a asignarle este valor que vemos aquí, que es un 1. Así que cuando ustedes tengan una función como esta, cuyo dominio está dividido en segmentos, tengan en cuenta que esta parte les dice qué parte del dominio se permite sustituir aquí y qué parte del dominio se permite sustituir acá. ¿Ok? Así que ustedes pueden ver que cuando X es diferente de 1, cualquier X que sea diferente de 1, usted va a sustituirla en la expresión superior que lee X cuadrado menos X entre X cuadrado menos 1. Pero para X igual a 1, habríamos sustituido en la expresión que nos muestran aquí, que en este caso solamente nos dan un valor numérico. Ustedes pueden tener en esta parte un número como ven aquí, o pudieron haber tenido otra función. ¿Ok? Pudieron haber tenido otra función. De hecho, podemos decir que el 1 es una función, solamente que el campo de valores es 1. No importa la X que usted sustituya, el valor es 1. Así que f de X igual a 1 es una función, solamente que su gráfica va a ser una línea horizontal a una altura de y igual a 1. Bien. Entonces, vean, para a igual a 1, ¿qué quiere decir a igual a 1? El autor del ejercicio pretende lo siguiente, que ese valor a sea el valor al cual X se acerca y nosotros tenemos que ver cuál es el límite de la función a medida, que X se acerca a 1. Un ejercicio como este nos permite determinar el límite de la función, en este caso cuando X tiende a 1. Inclusive podemos tocar el tema de continuidad. Este ejercicio se presta para todo esto. Así que podemos determinar el límite cuando X tiende a 1, así como podemos utilizar esa información para ver si la función es o no continua. Podemos hacerlo.
Bien, ¿qué haremos en un ejercicio como este? Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos determinar la continuidad, nosotros necesitamos ver tres criterios. El primer criterio, para ver si una función es continua, vamos a ver lo siguiente. Cuando hablamos de continuidad, se tienen que dar tres criterios. Número uno, que f de a está definido. F de a tiene que estar definido. El segundo criterio que se tiene que dar es que el límite de la función, voy a hacer un círculo para evitar confusión, el límite de la función a medida que x se acerca a existe. Y el tercer criterio es decir que estos dos valores son iguales, es decir, que el límite de f de x a medida que x tiende a A es igual a f de a. ¿Ok? Voy a utilizar un ejercicio cuya naturaleza es de límite para utilizar la información y verificar la continuidad de esta función en a igual a 1. A representa la x de interés cuando estamos ante una función y queremos ver si la función es continua en el valor x igual a 1. Para determinar si una función es continua de manera aritmética, necesitamos ver estos tres criterios. Número uno, que f de a está definido. ¿Qué quiere decir que f de a está definido? Quiere decir que cuando usted sustituye el valor a en la función, ese valor existe. En otras palabras, estamos diciendo que a pertenece al dominio de la función. ¿Estamos de acuerdo? Decir que f de a está definido es decir que a pertenece al dominio de la función. ¿Alguien tiene dudas sobre en qué consiste el dominio de una función? ¿Alguien me puede explicar qué es el dominio de una función? No se debe a su continuidad. ¿Qué recuerda? ¿Recuerda algo? ¿No recuerdan? No. Bien. Vamos a reescribir esto en lo que ustedes recuerdan, en lo que refrescamos la memoria. ¿Bien? ¿Alguien recuerda qué es una función? Trabajamos con funciones, hacemos gráficas de funciones, sustituimos valores en una función. Pero, ¿qué es una función? Porque solo sabiendo la definición de función, podemos luego dar el siguiente paso, que es determinar qué es el dominio y qué es el campo de valores, que hay muchos profesores le dicen el rango. Una función es una relación de dos conjuntos. El primer conjunto corresponde al dominio, el segundo conjunto corresponde al campo de valores. ¿Y qué queremos establecer en esa relación? En una función hay una relación entre el dominio y me van a disculpar que lo abrevie, el campo de valores. ¿Bien? Y tiene que darse la siguiente situación. Primero, todo lo que conocemos como X pertenecen al dominio y todo lo que conocemos como Y o f de X es lo que forma el campo de valores. Buenas tardes, profesor. Diga. Una función es una relación entre dos conjuntos. El primer conjunto le llamamos dominio
El segundo conjunto le llamamos campo de valores. Y esa relación es de la siguiente forma. Por cada elemento del dominio, yo solamente puedo tener un elemento en el campo de valores. Por cada elemento, por cada X, usted va a obtener una Y. En ocasiones, diferentes X pueden llegar a una misma Y. Eso no afecta a la definición de función. Usted tiene una X y esa X le produjo una Y. Usted sustituyó una X y obtuvo una Y. Puede ser que encuentre otra X distinta y le produzca una Y que ya fue resultado de otras X. Pero lo que nunca va a haber es que una sola X produzca dos Y distintas. Así que lo que les quiero decir es que una función es una relación de dos conjuntos, siendo el primer conjunto el dominio y siendo el segundo conjunto el campo de valores, donde se cumple la siguiente condición. Para cada elemento del dominio existe un solo elemento en el campo de valores. Para cada elemento del dominio existe un solo elemento en el campo de valores. Habiendo dicho eso, el dominio consiste en todas las X que son permitidas en una función. Si un valor no está permitido, no puede pertenecer al dominio de la función. ¿Y a qué llamamos valores permitidos? Pues tenemos que conocer qué cosas se prohíben en matemáticas. Por ejemplo, aquí yo estoy viendo un denominador. En matemáticas está prohibido tener un denominador cero. Así que si una función consiste en una fracción, aquellas X que hagan cero el denominador no pueden ser tomadas en consideración a la hora de evaluar esa función, y esas X que me hagan cero el denominador están excluidas, quedan fuera del dominio. ¿Estamos de acuerdo? Un valor en X o los valores en X que sean, que me hagan cero un denominador, no que X sea cero, no hay problema con que X sea cero. Las X que me hagan cero un denominador están fuera del dominio. Por ejemplo, en este caso, tanto el 1 como el negativo 1 están prohibidas y no forman parte del dominio. De hecho, si esta parte sola fuera la función, yo diría, si esta fuera la función, no todo, si esta fuera la función, yo diría el dominio de esa función son todos los números reales, excepto negativo 1 y positivo 1. Así que el dominio no solamente debo conocer que es un conjunto dentro de una función, donde para cada elemento del dominio se le asigna un elemento en el campo de valores. También tengo que conocer que los valores que están en el dominio son los que son permitidos en una función. Si un valor en X te hace ser un denominador, está excluido, queda fuera del dominio. ¿Ok? ¿Qué otra cosa está prohibida? Si usted está buscando raíz cuadrada, si la función está en términos de raíz cuadrada, usted no le puede buscar raíz cuadrada, una expresión negativa. Así que las X que hagan negativo la expresión encerrada en un radical también quedan excluidas del dominio de una función. Y ustedes van a decirme, ¿y entonces qué ocurre cuando una función ni consiste en fracción ni consiste en raíz cuadrada? Pues la respuesta es sencilla. El dominio de ese tipo de función son todos los números reales. ¿Ok? Bien. Ahora, hablando de continuidad, este ejercicio es muy bueno para evaluar la continuidad porque de todos modos yo tengo que evaluar el límite. El ejercicio me da información sobre f de a. En este ejercicio a es igual a 1. ¿Alguien me puede decir quién es f de 1? ¿Qué valor me le asigna esta función a x igual a 1? Bueno, para yo saber cuál es el valor de f de 1, tengo que mirar este lado derecho y este lado derecho. Si aquí dice x diferente de 1 y aquí dice x igual a 1, ¿cuál de las dos expresiones yo voy a mirar a la hora de sustituir 1? ¿La que me dice x igual a 1 o la que me dice x diferente de 1? X a la 1. X igual a 1.
¿Eso fue lo que usted me dijo? Sí. Correcto. Si yo quiero saber cuál es el valor que la función me le asigna a x igual a 1, tengo que prestarle importancia donde x igual a 1 pertenece. X igual a 1 pertenece a este grupo, pero no a este grupo de aquí. ¿Ok? Bien. Así que en este caso yo estoy buscando f de 1 y f de 1 existe. F de 1 es igual. ¿Alguien sabe decirme quién es f de 1 en este ejercicio? ¿Qué valor la función me le asigna a x igual a 1? La respuesta es ver este número aquí. La función grande me le asigna al x igual a 1 una y igual a 1. Por lo tanto, f de 1 es igual a 1. El 1 que estoy sustituyendo corresponde a esto que está aquí. Y el 1 que obtuve se refiere a esta expresión que está acá. ¿Ok? Esto que está aquí es la función y la función está en términos de y. Esto que está aquí es el dominio en segmentos. ¿Ok? Así que las x que no son 1 son sustituidas aquí. Como yo necesito saber cuánto es x igual a 1, yo necesito sustituir donde está permitido, que es en esta parte, x igual a 1. F de 1 existe y es igual a 1. Ok, antes de continuar con el paso 2, donde determinamos el límite de la función, quiero que alguien me haga una pregunta o algún comentario si comprendieron por lo menos cómo se lee ese ejercicio. ¿Lo comprendieron? ¿Comprendieron cómo se lee este tipo de ejercicio? Más o menos. Más o menos. Si yo quisiera saber, no me lo preguntan, si yo o ustedes quisieran saber cuál es el valor de la función cuando x igual a 0, ¿qué ustedes harían? Sustituimos 0 en la x, ¿pero dónde? ¿Dónde sustituimos 0? ¿En el 1 o en la fracción? Si yo quisiera saber cuál es el valor de la función para x igual a 0, tengo que ponerlo aquí porque aquí dice x diferente de 1. Todas las x que sean diferentes de 1 se van a sustituir acá. Ahora, cuando x igual a 1, sustituyo aquí, pero aquí no hay nada que sustituir porque lo que hay es 1. Pero bien pudo haber habido un x a la 3, bien pudo haber habido un 2 elevado a la x. En este caso hubo un número, una constante. Si yo quiero sustituir 0, sustituyo aquí. Si quiero sustituir negativo 1, si quiero sustituir negativo 2, si quiero sustituir negativo 3, si quiero sustituir positivo 2, positivo 3, positivo 4, todos los números excepto el 1 los sustituyo aquí. El 1 lo sustituye en la expresión de abajo, pero como ya abajo me dice que el resultado va a ser 1, no hay nada que sustituir. Bien, ¿qué más quiero decirle? En esta expresión, tanto el 1 como el negativo 1 están prohibidos. Ya a mí me están diciendo que si x no es igual a 1, lo puedo sustituir acá. Pero me queda el que cuando x es igual a menos 1, esta expresión de abajo me da 0. Y yo quiero que entendamos el concepto de dominio antes de continuar. ¿Bien? Limitándome a esta expresión que está en la parte de arriba, que es parte de la función, porque la función es esto más esto. No sé si logran ver, pero el denominador de esa expresión, yo quiero que ustedes entiendan que cuando hablamos de dominio, el denominador, si es que hay alguno, el denominador no puede ser 0. ¿Ok? Cuando hablamos de dominio, el denominador no puede ser 0. ¿Estamos de acuerdo? Un denominador no puede ser 0. ¿Alguien sabía eso antes de hoy? ¿O ustedes pensaban que usted podía dividir entre 0? ¿Alguien hasta hoy sabía que dividir entre 0 está prohibido?
¿O conocían eso? ¿Eso sí lo conocían? Sí. ¿Sí? Y si usted no me lo cree, pues usted puede tomar una calculadora y escribir 5 dividido entre 0. Le va a salir error. 8 dividido entre 0, error. 0 dividido entre 0, error. El 0 puede ocupar el numerador, lo que no puede ocupar es el denominador. Así que un denominador no puede ser 0. ¿Quién es el denominador aquí? X cuadrado menos 1. X cuadrado menos 1 no puede ser 0. ¿Ok? X cuadrado menos 1 no puede ser 0. ¿Alguien sabe cómo se resuelve? Vamos a borrar esta parte. ¿Alguien sabe cómo se resuelve esa expresión? Inclusive le voy a poner diferente de 0 para que la respuesta sea directamente la que necesito. X cuadrado menos 1 debe ser diferente de 0. ¿Alguien sabe cómo se resuelve eso? Digamos, ¿alguien sabe cómo se resuelve esta parte? ¿Cómo se resuelve esta ecuación? ¿Alguien sabe cómo se resuelve? Sí, Estamos ante una ecuación cuadrática. Sí, que se pasa el uno hacia el otro lado y se cambia el signo. Eso puede ser una alternativa. Vamos a hacer lo que usted dice. Vamos a sumar 1 a ambos lados de la ecuación. X cuadrado es igual a 1. ¿Y ahora qué usted haría, señor? Determinamos raíz cuadrada a ambos lados. ¿Cierto? Exacto. Ahora aquí viene un problema. ¿Cuál es la raíz cuadrada de X cuadrado? Lo primero que una persona diría sería X. Pero como yo no sé si esa X es positiva o negativa, la raíz cuadrada nunca puede ser negativa. Por ejemplo, yo le digo la raíz cuadrada de 9, usted me dice que es 3. Nadie me puede decir que la raíz cuadrada de 9 es negativo 3. Aun cuando negativo 3 al cuadrado de positivo 9. Eso no justifica que yo diga que la raíz cuadrada de 9 es menos 3. No, la raíz cuadrada tiene que ser un número positivo. ¿X cuadrado es positivo? Sí, porque tiene exponente 2. Ahora, yo no sé si la X es positiva. Yo sí sé que cuando le elevo al cuadrado es positiva, pero yo no sé quién es la X. Así que los matemáticos que han hecho, por definición, la raíz cuadrada de X cuadrado es el valor absoluto de X. Y la raíz cuadrada de 1 es 1. La raíz cuadrada de X cuadrado es el valor absoluto de X. La raíz cuadrada de X cuadrado igual al valor absoluto de X. ¿Qué es el valor absoluto? La distancia entre un número y 0. La distancia entre un número y 0 es 1. En otras palabras, ¿qué número o números están separados del 0 a una unidad? Las respuestas son el menos 1 y el 1. X es igual a menos 1 o X es igual a 1. ¿Les pareció un poco complejo o les pareció un poco sencillo? Tienen que, lo que hizo el caballero es muy buena idea, sumar 1 a ambos lados, pero entonces necesité buscar la raíz cuadrada de X cuadrado. Tenía que recordar que la raíz cuadrada de una variable al cuadrado es el valor absoluto de la variable. ¿Ok? La raíz cuadrada de X cuadrado es el valor absoluto de X, porque la X puede ser positiva o negativa. Yo no sé. Como yo no sé el valor de una variable, por eso es que se llama variable, yo necesito decir la raíz cuadrada de X cuadrado es el valor absoluto de X, la raíz cuadrada de 1 es 1. Y el valor absoluto de X igual a 1 implica que X puede ser menos 1 o puede ser 1. Bien, pero como esto viene de una no igual, X no puede ser menos 1 ni 1 en el dominio. Así que ni el 1 ni el menos 1 están permitidos en esta función de arriba. ¿Cómo yo explico este dominio sin entrar en el tema de valor absoluto? Porque es un tema que a los estudiantes se les olvida. Miren,
El ejercicio empieza así. X cuadrado menos 1 es diferente de 0. Yo no tengo problema para que quede igual que como establece la definición de dominio. X cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados. Aquí lo que hay es una diferencia de cuadrados. Y en la diferencia de cuadrados, usted tiene que A al cuadrado menos B al cuadrado es igual a A más B por A menos B. Hay que recordar el tema de factorización. Si tienen dudas con factorización, me pueden escribir y yo les proveo material audiovisual para la factorización. Cuando usted está ante una diferencia de cuadrado, esto factoriza de esta forma. ¿Y por qué yo quiero factorizar? Porque cuando yo tengo dos factores y los dos factores se igualan o se comparan con 0, es más fácil. Así que yo digo lo siguiente, brincando acá. X más 1 por X menos 1 no puede ser 0. Así que X más 1 no puede ser 0. Y X menos 1 tampoco. Y X menos 1 tampoco puede ser 0. Y X menos 1 tampoco puede ser 0. Y si pensáramos como si esto fuera una ecuación, restamos 1 y obtenemos que X tiene que ser diferente de menos 1, o en este caso sumamos 1 a ambos lados y obtenemos que X debe ser diferente de 1. Lo mismo que hicimos, lo mismo que obtuvimos con el procedimiento del valor absoluto. ¿Qué es lo que yo quiero decirle a ustedes? Que cuando ustedes estén con una función, piensen en el dominio, porque no vamos a sustituir ni el negativo ni el 1 ni el 1 en esta que está acá arriba. Bien, así que el dominio de esta función son todos los números reales, son todas las X que pertenecen a los números reales, con la condición de que X sea diferente de negativo 1 y de positivo 1. El dominio de esa función de la parte de arriba es todas las X diferentes de menos 1 y 1. Si usted coloca un menos 1, lo eleva al cuadrado, restó y le dio 0. Si usted coloca un 1, lo elevó al cuadrado, lo restó 1 y le dio 0. Ni negativo 1 ni positivo 1 están permitidos en este ejercicio. Bien. Pero ¿qué ocurre? Que por lo menos en esta parte me están diciendo X es igual a 1, lo puede sustituir acá. Así que si bien esta expresión no me permite sustituir el negativo 1 ni el positivo 1, por lo menos el positivo 1 tiene su valor en respuesta, su valor en Y. ¿Ok? El negativo 1 se puede sustituir acá, pero usted va a ver que le va a dar un valor no determinado. Eso es para que conozcan lo relacionado a dominio, porque muchas veces los valores que colocamos aquí están relacionados con el dominio. Así que en esta función no podemos sustituir negativo 1 ni positivo 1. Eso es en cuanto a precálculo. Regresando al cálculo, sabemos que para continuidad se tienen que dar esos tres escenarios. Continuidad. Se tiene que dar el que es, en nuestro caso, f de 1 es igual a 1. Así que f de a existe. Ahora vamos a ver el segundo criterio que necesito probar es que el límite cuando x tiende, en este caso, cuando x tiende a 1, para la función f de x debe existir. ¿Cómo yo puedo determinar el límite cuando no me están dando una gráfica? Veremos después cómo será con una gráfica, pero cuando yo no tengo gráfica, ¿cómo yo determino el límite de esta función? Bueno, vamos a dejar esto hasta aquí y vamos a trabajar con esa función. Vamos a ver el límite. Límite cuando x tiende a 1 de f de x. F de x puede ser la expresión de arriba o la expresión de abajo, dependiendo de qué. ¿De qué x la que yo estoy evaluando? F de x va a ser igual a x cuadrado menos x dividido entre x cuadrado menos 1 cuando x sea diferente de 1. Pero f de x va a ser igual a 1
cuando x sea igual a 1. Si yo les estoy preguntando el límite cuando x tiende a 1, ¿qué yo les he dicho que quiere decir que x tiende a 1? ¿Cuál es otra palabra para yo decir que x tiende a 1? ¿Cuál es otra forma de decir que x tiende a 1 o que x tiende a un número? ¿De qué otra forma ustedes lo pueden decir que lo entiendan? ¿Qué quiere decir que x tiende a 1? ¿Alguien? ¿No? ¿No tienen idea qué quiere decir que x tiende a 1? Que X está sustituido por 1. Que x está sustituido por 1, está cerca. Está cerca. Fíjate, y yo no les estoy preguntando cuál es el límite. Yo les estoy diciendo o les estoy preguntando que qué ustedes entienden por qué x tiende a 1. El caballero muy bien me dijo, yo entiendo, según sus palabras, usted me dijo, yo entiendo que es que x se sustituye a 1. Algo así usted me dijo, ¿verdad? Sí. Bien. Eso es no del todo cierto, pero en un momento le voy a tener que robar esas palabras porque voy a necesitar exactamente esas palabras que usted dijo en algún momento. ¿Ok? Yo voy a, aunque yo no puedo decir que el límite cuando x tiende a 1 es sustituir 1, no lo puedo decir, pero a la hora de determinarlo, en algún momento debo pensar como pensó el compañero. Bien, así que usted no está del todo incorrecto, solamente que ese planteamiento lo vamos a utilizar al final, donde sí es aceptado, pero al principio no. Al principio no lo vamos a usar, pero usted tiene razón en algún momento del procedimiento. Pero ¿qué quiere decir x tiende? ¿Qué quiere decir tiende? ¿Qué quiere decir tiende? Cuando x tiende a 1. Bueno, les voy a contestar. Lo que yo quiero que ustedes me digan es que x se acerca a 1, que x se está aproximando. Y cuando x se acerca a 1, yo estoy diciendo que x es 1 o estoy diciendo que x es un valor muy cercano a él. Si yo dijera x es igual a 1, no puedo decir que x se está acercando a 1. Ya yo estaría diciendo x es igual a 1. Pero cuando yo digo que x tiende a 1, tengo que alejarme del 1 un poco y ver qué números están cercanos a él. Por ejemplo, si yo tengo mi mano y digo que estoy acercándome a la pizarra, mi mano se está acercando a la pizarra, ¿yo estoy diciendo que la estoy tocando? No. No. Si yo estoy tocando la pizarra, yo se los digo, estoy tocando la pizarra. Lo contrario también es cierto. Si yo estoy tocando la pizarra, le estoy tocando, le estoy haciendo presión, yo no le puedo decir a ustedes, yo me estoy acercando a la pizarra. No, es falso. No me estoy acercando a algo que ya está en contacto conmigo. Así que cuando x se acerca a 1, yo no puedo utilizar la expresión que dice x igual a 1. Tengo que utilizar la x diferente de 1 porque aquí están los valores que no son 1, pero que se acercan a él. En el 1 no hay valores que se acerquen a 1, está únicamente el 1. Pero en x diferente de 1, dentro de la infinidad de opciones que usted tiene, están los números cercanos a 1. Un número cercano a 1 es el 0.999. Sí, es relativamente cercano. 0.999 no se puede sustituir acá porque aquí es solamente x igual a 1. 0.999 se sustituiría en esta expresión de arriba. ¿Me siguen? Otro número cercano al 1 es el 1.001. El 1.001 lo tengo que sustituir aquí porque aquí sustituyo la x diferente de 1. Así que el 1.001, si yo quisiera saber cuál es el valor, lo sustituyo en la de arriba. No en la de abajo, en la de abajo dice igual a 1. Si voy a sustituir 1.001, no lo puedo sustituir en la de abajo. En pocas palabras, cuando voy a buscar el límite, tengo que mirar la expresión de arriba. ¿Estamos de acuerdo? Porque estos valores incluyen, cuando yo digo x diferente de 1, estoy incluyendo a los que, aunque son diferentes, se acercan a él.
Cuando digo que x diferente de 1, incluyo a todos los valores que no son 1, pero en ese grupo están incluidos los valores que se acercan al 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen ahí? Esta parte sí es mucho más importante que la factorización que hice previamente porque ya este es el razonamiento cálculo. Lo demás es repaso. Yo les puedo proveer material para eso. Pero cuando decimos x diferente de 1, están incluidos números como .9999 y están incluidos números como 1.000001. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Por lo tanto, cuando yo voy a buscar el límite cuando x tiende a 1, se lo tengo que buscar a x cuadrado menos x entre x cuadrado menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Le tengo que buscar el límite a esa expresión. No le estoy buscando el límite cuando x tiende a 1 simplemente porque hay variables y acá solamente hay un 1. No es esa la razón. La razón es porque cuando me acerco a 1, la única expresión que me lo permite es la de arriba. En la de abajo no me permite que me acerque a 1. En la de abajo solamente me permite el 1. El 1 no está cerca del 1. El 1 es exactamente 1. Bien. Bien. Los ejercicios que involucran límite para determinarlo de forma aritmética requieren factorización. ¿Qué entendemos por factorización? ¿Alguien me puede decir en sus propias palabras qué quiere decir factorización? Buscar los factores del número, del valor. Perdone, ¿me puede decir más fuerte? Buscar los factores del número, Los factores los de... múltiplos. no escuché la última parte, de buscar los Del factores número. Del número que se esté, o el valor. del número que se está evaluando. Muy bien. No lo pudo explicar mejor. Excelente. Esta expresión, desde ahora les digo, antes de nosotros factorizar, primero, ¿entienden lo que está escrito o no se observa bien? Sí, se ve, Se ¿Se ve? entiende. Arriba dice x cuadrado menos x y abajo dice x cuadrado menos 1. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Ok. A veces lo que le da trabajo a los estudiantes a la hora de factorizar no es necesariamente factorizar, sino ¿cómo yo sé que hay que factorizar? Desde ahora yo les digo que los ejercicios que involucran límite y que se resuelve ese límite de forma aritmética hay que factorizar. Pero usted me puede decir, profesor, yo factorizo el numerador o factorizo el denominador o factorizo ambos. Para yo saber si tengo que factorizar, primero tengo que saber si lo que me están presentando está o no factorizado. ¿Cómo yo sé si algo está factorizado? ¿Cuál es la operación matemática clave al hablar de factorización? ¿Cuál es la operación matemática clave cuando hablamos de factorización? ¿Cuál es la operación matemática imprescindible cuando hablamos de factorización? ¿En qué operación matemática hablamos de factores? La respuesta es multiplicación. De hecho, es una frase popular a nivel mundial: el orden de los factores no afecta el producto. El orden en que multipliques dos números no afecta el resultado. El orden de los factores no afecta el producto, quiere decir que 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2. Bien. X cuadrado menos X, ahí no hay ninguna multiplicación. Ahí yo lo que veo es una resta. X cuadrado menos 1, tampoco hay una multiplicación. Yo lo que veo es una resta. En el caso de arriba, hay dos términos. El primer término X cuadrado, el segundo X, se están restando. En el denominador hay dos términos, X cuadrado y 1. Y hay una resta entre medio de esos dos términos. Si yo observo, cuando yo voy a factorizar, yo digo esto es igual al límite. Cuando x tiende a 1, x cuadrado menos x tiene algo que se repite cuando lo hablo. X cuadrado menos x, se repite la x. Cuando diferentes términos tienen un mismo factor, se conoce como factor común. Así que el numerador factoriza como x, ¿ok?
El numerador factoriza, me van a disculpar aquí. Vamos a ver. Así que el límite de esta expresión es igual al límite, cuando x tiende a 1, de esa misma expresión factorizada. La expresión consiste de un numerador y un denominador. Ninguno de ellos está factorizado, así que podrían factorizarse. Yo no digo que se debe factorizar todo lo que no está factorizado, pero si se puede factorizar, lo voy a factorizar. Así que el límite cuando x tiende a 1 de esta expresión es el límite cuando x tiende a 1 de x por x menos 1. Este x por x menos 1 es la factorización de esa expresión. ¿Cómo yo lo sé? Porque esta expresión solamente puede factorizar mediante factor común. ¿Qué factor común hay en el x cuadrado y en el x? La x. ¿Cuál x? ¿La que tiene exponente 2 o la que tiene exponente 1? Cuando hablamos de factor común y ese factor común involucra una variable, la variable con el exponente menor tiene que formar parte del factor común. En este caso, la x con el exponente menor es x a la 1. Y yo digo, ¿qué le falta a x para ser igual al primer término? Multiplicarla por x. X por x me regresaría el x cuadrado. La resta de la operación del ejercicio original tiene que estar incluida en ese paréntesis. X por 1 me devuelve la x. Así que si yo de la derecha regreso a la izquierda, estoy aplicando la ley distributiva. Pero si de la izquierda voy a la derecha, como el ejercicio exige, estoy factorizando mediante factor común. ¿Alguna duda hasta aquí? Siendo un tema de cálculo, requiero el precálculo para poder resolverlo porque necesito factorizar. ¿Bien? Ok. Así que esta factorización fue mediante factor común. ¿Qué tenemos en el denominador? ¿Qué expresión tenemos en el denominador? Ese x cuadrado menos 1 es un ¿qué? Es una diferencia de un cuadrado, de dos cuadrados. Recuerden que el 1 puede tener el exponente que quiera, cualquier exponente. Este x cuadrado con esta resta exige que este 1 también esté al cuadrado para que yo lo factorice como, como x cuadrado menos 1 al cuadrado. Aquí nosotros tenemos un caso clásico de diferencia de cuadrados, donde esto se puede ver como x cuadrado menos 1 al cuadrado. Ese 2 que escribí pequeño es simplemente decorativo. Es para yo poder observar que esto factoriza como x más 1 por x menos 1. Bien. De aquí a este paso, ¿qué realicé? Simplemente factorización. Así que yo lo único que hice es factorizar. Ahora bien, cuando yo factorizo, tengo un propósito para hacerlo. Y es porque factores que están en el numerador y en el denominador podrían cancelar. ¿Ustedes ven algún factor que pudiera cancelar? El 1 de arriba, que quedaría x solo arriba. El x menos 1 con el x menos 1, eso es lo que usted me está diciendo, ¿cierto? Sí. Ok, bien. Todo número, usted me está diciendo que x menos 1 dividido entre x menos 1 cancela y da 1, ¿cierto? Sí. Todo número dividido entre sí mismo da 1, ¿verdad que sí? 8 entre 8 da 1, 7 entre 7 da 1. Yo debo entender que x menos 1 dividido entre x menos 1 da 1. ¿Eso es algo que yo podría pensar? Pero hay un número Sí. que no se puede dividir entre sí mismo porque está prohibido. ¿Qué número no se puede dividir entre sí mismo porque está prohibido en matemáticas? Y lo hemos dicho hoy. El 0. El 0, excelente.
Yo puedo cancelar x menos 1 entre x menos 1, pero solamente si yo estoy seguro que x menos 1 no es 0. En otras palabras, si yo estoy seguro que x es diferente de 1. Si x es diferente de 1, yo puedo cancelar eso. Si esta x fuera 0.99999, ya con eso basta para yo poder cancelarlo. Si esta x fuera 1.000001, basta, ya lo puedo cancelar. Lo que esta x no puede ser es 1. Esta x no puede ser 1 para yo poder cancelarlo. Si esta x fuera 1, yo estaré diciendo que 0 sobre 0 cancela. Y como he dicho ahora, no se puede. Ahora, ¿por qué yo sí puedo cancelar ese x menos 1 entre x menos 1, como dijo el compañero? Se puede, pero yo tengo que saber la razón por la que lo puedo cancelar. Más allá de conveniencia, me conviene cancelar x menos 1, porque es mejor trabajar, como me dijo el compañero, con una expresión más corta que con una larga. Pero más allá de mi conveniencia personal, ¿por qué está justificado cancelar el x menos 1 en este escenario? Porque yo estoy buscando el límite cuando x se acerca a 1. Si se acerca a 1, yo no estoy tocando el 1. Eso es condición suficiente para yo cancelar eso a ojos cerrados. ¿Estamos? Así que el x menos 1 del numerador con el x menos 1 del denominador cancela. ¿Y qué obtengo? Esto es igual al límite. Tengo que arrastrar la palabra límite cuando x tiende a 1 de... ¿Qué me queda cuando cancelo el x menos 1 del numerador con el del denominador? X sobre X más 1. Muy bien. Yo estoy diciendo que x cuadrado menos x entre x cuadrado menos 1 es exactamente esto. No, pero sí que el límite de él es igual al límite de este cuando x tiende a 1. Eso sí lo puedo decir. X cuadrado menos x entre x cuadrado menos 1 es igual a esta expresión a menos que cancele, ¿verdad? Excepto por el 1. Yo puedo sustituir 1 en esta expresión, pero yo no puedo sustituirla en esta. Por eso es que no son enteramente iguales. Por eso esta expresión y esta no son iguales. En la de abajo yo puedo sustituir 1, en la de arriba no. Ya eso hace que sean diferentes. Ahora, el límite cuando x tiende a 1 de ella es el límite cuando x tiende a 1 de esta. Los límites de ellas son iguales. ¿Ok? Ahora bien, como no hay ningún impedimento en este momento, ahora lo que el compañero me dijo hace 15 minutos se puede poner en juego. Ahora sí. Ahora yo puedo sustituir el 1 en cada una de las x porque ahora sí lo puedo hacer. Así que yo estoy diciendo lo siguiente. ¿Qué pasa si yo coloco un 1 entre 1 más 1? Yo estoy diciendo lo siguiente. El límite cuando x tiende a 1 de x sobre x más 1 es 1 sobre 1 más 1, que es igual a un medio. Nota lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que usted sustituye un 1 en la función original y va a obtener un medio. No, yo estoy diciendo que aunque el 1 está prohibido, porque aquí no me permiten sustituir el 1, en todo caso me lo permiten acá. Pero si el 1 no está permitido, el 1 medio me está diciendo el valor al cual yo me estoy acercando. No está permitido el 1, pero sé el valor al cual me estoy acercando. Es un medio. Un medio es el valor al cual me estoy acercando. ¿Ok? ¿A qué se acerca x cuando x tiende a 1? A 1. ¿A qué se acerca x más 1 cuando x tiende a 1? Pues se acerca a 1 más 1. 1 entre 2. Ese es el límite. Como estamos hablando en términos aritméticos, ya yo no tengo que buscar límites por la izquierda y por la derecha, pues ya encontré el límite. ¿Ok? Así, ¿cuál es el límite de la función cuando x tiende a 1? Un medio. ¿Alguna duda aquí? Repasamos. ¿Por qué busqué el límite de la función cuando x tiende a 1 utilizando la expresión de arriba? Porque en la de abajo no puedo. Pero no es que no puedo porque no puedo sustituir. Sí se puede sustituir. El problema es, esto es lo que me dice a mí dónde va. X es igual a 1 es lo contrario a decir que x se acerca a 1. Pero cuando digo que x es diferente de 1, ahí están incluidas las x que están lejanas y las x que están cercanas. ¿Bien? Aquí yo no estoy incluyendo la x cercana ni la lejana, solamente estoy incluyendo al 1. Pero en esta expresión x diferente de 1 estoy incluyendo
las que están lejos y las que están cerca. Y como yo quiero saber el límite cuando x está cerca de 1, por esta razón tengo que sustituir acá arriba. ¿Me entendieron? Todos los ejercicios tienen esta particularidad. Por eso es que es importante que lo comprendan. Voy a borrar. Repasando, escogimos la expresión donde sí se podía buscar el límite. Realizamos una factorización. Hicimos la cancelación porque matemáticamente es permitido, dado que estamos buscando cuando nos acercamos a 1. Eso nos dio una expresión donde sí, como dijo el compañero, podemos sustituir el 1, pero es en este momento. Aquí podemos sustituir el 1 porque, como mencionamos en uno de los teoremas en clases anteriores, el límite de una función cuando x se acerca a un valor en particular, si ese valor en particular es parte del dominio de la función, equivale a sustituir ese valor. ¿Bien? Ok. Así que hemos establecido dos puntos, o mejor dicho, dos criterios dentro de la continuidad. Miren si estamos de acuerdo. En la continuidad, el primer punto dice que f de a debe estar definido. F de a debe estar definido y lo determinamos. En nuestro caso, f de 1 es igual a 1. ¿Sí? Establecimos que f de 1 es igual a 1. ¿Cómo yo sé que f de 1 es igual a 1? Cuando x es 1, este es el 1. Recuerden, esto es el dominio. El dominio está en términos de x y este es el campo de valores y está en términos de y. Cuando x es 1, la y es 1. Cuando x es diferente de 1, la y es todo esto que está aquí. Usted sustituye el valor que quiera. Primer criterio se cumple. F de a está definido porque para nuestro ejercicio f de 1 es igual a 1. Segundo criterio, lo acabamos de resolver. El límite de f de x, lo estoy abreviando, cuando x tiende a 1 es igual a un medio. Lo establecimos. Yo no estoy diciendo que f de 1 es igual a un medio. Yo estoy diciendo que el límite de f de x cuando x tiende a 1 es un medio. Yo sé que f de 1 es 1. ¿Se dan cuenta? F de 1 es 1 porque aquí yo necesito la información de abajo. Para f de 1 utilicé la parte de abajo, pero para el límite utilicé la parte de arriba. ¿Cuál es el tercer criterio de continuidad? Que estos dos valores sean iguales. Este valor es un 1 y este valor es un medio. Yo tenía que demostrar que el límite de f de x cuando x tiende a 1 es igual a f de 1. Sin embargo, eso no ocurre en esta función. Eso no ocurre en esta función. O mejor dicho, más corto, en lugar de decir esa explicación, decimos límite de f de x cuando x tiende a 1 fue diferente a f de 1. Por esta razón, como no fueron iguales, yo llego a la conclusión de que f no es continua en x igual a 1. Y recuerden, el 1 me lo están dando desde el comienzo. Este es el valor al cual yo voy a decir si está continua o no. Porque una función puede tener discontinuidades, pero me están preguntando continua específicamente aquí. ¿Ok? ¿Alguna duda con este ejercicio? Determinamos f de 1. Determinamos el límite donde utilizamos, como bien recuerdan, la factorización. Y luego vimos si los incisos 1 y 2, los criterios 1 y 2, dieron el mismo resultado y fue diferente. Si el límite de f de x cuando x tiende a 1 hubiese sido igual a f de 1, yo habría dicho f es continua en x igual a 1. Dado que aquí ocurrió lo contrario, el límite de f de x cuando x tiende a 1 es un medio, f de 1 fue 1,
yo digo que el límite de f de x cuando x tiende a 1 es diferente de f de 1. Por esa razón, f no es continua en x igual a 1, o también pudo haberse dicho f es discontinua, bien, en x igual a 1. En matemáticas se dice f, no se dice ya f de x, sino simplemente se le llama f, o el nombre de la función, g, h. ¿Alguna duda aquí? Bien, copien si no han copiado esa parte, por favor. Espero que se pueda observar. Continuamos. ¿Ok? Conclusión, f no es continua. No es continua en x igual a 1. En cualquier otro valor que no sea ni el 1 ni el negativo 1, esta función habría sido continua. ¿Qué tal si nosotros vemos cómo es la gráfica de esta función? Así que vamos a ver cómo sería la gráfica de esta función. Así que yo hago la gráfica de esta función en dos partes, si me permiten. Yo utilicé una herramienta en línea para crear esta gráfica, pero esta gráfica solamente es el pedacito de arriba. Y ustedes recordarán que el pedacito de arriba es para las x diferentes de 1. Pero había otro pedazo que decía que para x igual a 1 íbamos a otorgar el punto 1. Así que mira, en x igual a 1, 2, 3, 4, 5. En x igual a 1 hay otro punto más. Aquí hay un punto. Y aunque aquí no se aprecia, en la línea roja hay un agujero. Aunque aquí no se aprecia, hay un agujero. Y aquí está el valor. Así que si ustedes recordarán, yo voy a arreglar esta parte aquí y decir que f de x es igual a x cuadrado menos x cuando x es diferente de 1. Y voy a decir que es 1 cuando x es igual a 1. Esta parte de arriba es lo que está ilustrado en rojo. La parte de arriba incluye el agujero. Para x igual a 1, yo voy a otorgar el 1. Esta parte que está aquí es la que yo estoy marcando de esta manera. ¿Bien? Cuando yo digo que estoy buscando el límite cuando x tiende a la izquierda de 1, podemos ver que estoy exactamente a la mitad. 1, 2, 3, 4, 5. Si pueden ver aquí hay un 5, es porque cada cuadro mide una unidad. Si ustedes observan, este cuadro mide 1, la mitad de él mide 1/2, que es la altura a la que está este agujero que estoy delimitando porque no se puede apreciar. Eso fue lo que obtuvimos en la factorización. ¿Recuerdan la factorización? Que al final obtuvimos que el límite de cuando x tiende a 1 de x sobre x más 1 era igual a 1/2. Ahí está la explicación de por qué la gráfica tiene un agujero a la altura de 1/2. El límite por la izquierda y el límite por la derecha es 1/2. Sin embargo, ¿cuál es f de 1? 1. Este punto lo estoy escribiendo yo. Bien, pues el programa me permite hacer una sola función, no una combinación de funciones. ¿Alguna duda aquí? ¿Pueden entender lo que escribimos en la pizarra anterior sobre f de 1, límite de la función cuando x tiende a 1, y el por qué esos dos criterios son distintos? ¿Lo pueden observar aquí? ¿Lo pueden observar? Sí. Otra cosa que pueden observar mis hijos es que a pesar de que aquí le dan importancia al 1 y al 1, diferente de 1 igual a 1, tienen que ver que yo les dije que el negativo 1 también está prohibido. Por esa razón, ustedes ven aquí que esta gráfica se acerca a menos 1, pero no lo toca.
y esta viene, si me moviera de derecha a izquierda, se acercaría a negativo 1, pero no lo toca. Así que por donde está esta regla, ustedes tienen una recta. Esta regla la estoy colocando sobre una recta imaginaria que cumple con la condición de que esta gráfica, este segmento y este otro se acercan a ella, pero no la tocan. Una recta que cumple con esa condición se conoce como asíntota, dado que es vertical, es una asíntota vertical. Las asíntotas verticales están relacionadas con el dominio. De ustedes ver este ejercicio, de ustedes ver esta gráfica, ustedes saben que hay dos valores prohibidos y son el negativo 1 porque hay una gran asíntota y el positivo 1 porque hay un agujero. Con ver esta gráfica yo sé que ni el 1 ni el menos 1 están permitidos. Y cuando yo tengo ese tipo de ejercicio, yo debo pensar, ¿será que hay un 1 y un menos 1 prohibido en el denominador? Claro, lo supimos desde el principio. X cuadrado menos 1 implica que X no puede ser 1 ni negativo 1 porque cualquiera de ellos dos me hace 0 el denominador de esta parte. ¿Alguna duda aquí? Ahí se puede ver todo lo que hemos dicho. ¿Ok? Ahí se puede ver todo lo que hemos dicho. Bien. Aunque no se aprecia mucho, le hice agrandé la gráfica del programa. En esta parte cercana al 1 yo agrandé y me sale esta imagen que, si me permiten, se la voy a delimitar. Porque yo entiendo que las gráficas explican tanto que obviarlas es un delito. Así que, si me permiten, yo delimité esta área. Este pedacito aquí le estoy dando, como ustedes llaman, un zoom. Y lo estoy poniendo, este cuadrito lo estoy poniendo así de grande. ¿Y qué es lo que importa? El punto que quiero que se lleven es el siguiente. Aquí hay un 1. Y cuando usted coloca el cursor a este nivel, el programa no me dibuja un agujero, pero me dice la palabra que X es igual a 1, pero Y es no definida. Aunque no se puede apreciar, dice 1, y undefined, no está definido el valor en Y. Eso es sinónimo de decir que hay un agujero. Así que ese agujero que yo les tracé, y en su lugar coloqué un punto a la altura de 1. Este punto que yo coloco a la altura de 1 me lo justifica la parte de abajo, y este agujero es parte de la parte de arriba. Todo lo que está en rojo, incluyendo el agujero, es gracias a la parte de arriba. Este puntito, solamente este puntito, es la aportación de esta segunda parte de la función. ¿Alguna duda aquí? ¿Okay? Simplemente hice ese agrandamiento, me pareció muy bueno. Bien. Veamos este ejercicio. 2x cuadrado menos 5x menos 3 sobre x menos 3 es parte de la función. Y yo voy a sustituir qué valor en x yo voy a sustituir ahí. Todos excepto el 3. La segunda parte de la función es un 6. ¿Cuándo yo voy a otorgar un 6? Cuando x sea igual a 3. ¿Ok? Esto es una función cuyo dominio está en segmentos. Yo sé que cuando x es diferente de 3, cualquier número que usted piense diferente de 3, el 0 lo sustituye aquí, el 10 lo sustituye aquí, el 2.9 lo sustituye aquí, el 3.1 lo sustituye aquí, el 3 no, acá. Solamente vas a asignar un 6. Puede ser que el ejercicio te dé un número como en el anterior y este, pero puede ser que te dé otra función. Pudieron haber dado 2x más 1. Así que perfectamente te pudieron haber dado otra función. Y de hecho, a usted podrían darle 1, 2, 3 partes. O sea, esta parte, otra parte, le pueden dar 3 o 4, cuantas sean necesarias para que el autor
establezca el ejercicio que les quiere proveer. Me están pidiendo que yo determine si la función es continua cuando el valor a, que es el valor al que x se acerca, es 3. Es decir, me están preguntando, ¿es esta función continua en x igual a 3? Ok. ¿Alguien recuerda cuáles son los 3 criterios que yo necesito para hablar de continuidad? ¿Cuál es el primer criterio que yo necesito evaluar para saber si estamos ante una función que es continua? ¿Cuáles son los 3 criterios de continuidad? Lo voy a escribir, pero luego voy a necesitar el espacio. El primer criterio es decir que f de a existe o que de f de a está definido. ¿Sí? Ese es el primer criterio. Segundo criterio, que el límite de f de x, cuando x tiende a, es igual, no es igual a nada, simplemente existe. Esos son los primeros 2 criterios. F de a está definido, lleva acento. F de a está definido, sí. Si está definido, vamos al segundo criterio. Límite de f de x cuando x tiende a, ¿existe? Sí, pues vamos al tercer criterio. El tercer criterio dice que este valor y este tienen que ser iguales. En otras palabras, el límite de f de x cuando x tiende a es igual a f de a. ¿Ok? Así que cuando hablamos de continuidad, se tienen que dar ¿cuántos criterios? ¿Cuántos criterios se tienen que cumplir a la hora de hablar de continuidad? 3. Exactamente, 3. Número 1, f de a tiene que estar definido. Número 2, el límite de la función cuando x tiende a existe. Y número 3, el límite de f de x cuando x tiende a tiene que ser igual a f de a. Profesor, ¿qué pasa si f de a no está definido? Se acabó el ejercicio. Ya con eso demostraste que f no es continua en a. ¿Qué pasa si f está definida pero el límite no existe? Si el límite no existe, pues ya no tienes que continuar porque es criterio, es requisito que el límite exista para que la función sea continua. ¿Qué pasa si la función está definida en a? ¿Qué pasa si el límite existe, pero los valores son distintos? Lo que pasó en el ejercicio anterior. El límite de f de x ya no pudo haber sido igual. El límite de f de x cuando x tiende a no fue igual a f de a como en el ejercicio anterior. En ese caso, la función es discontinua en a por esa razón. Porque aunque tiene límite y f de a está definido, esos valores no eran iguales. Tiene que ocurrir que f de a y el límite de f de x cuando x tiende a sean iguales. Así que, ¿cuál es el primer paso? Determinar f de a. ¿Cuál es el primer paso? ¿Quién es f de a? En nuestro caso, ¿quién es f de 3? Alguien que me diga cuánto es f de 3. Aquí me están preguntando cuál es el valor que la función le asigna a x igual a 3. Así que miro x igual a 3 y veo que el valor que le asigna a la función es un 6. Así que f de 3 igual a 6. Yo no he hecho la gráfica, ya yo sé que el punto 36 pertenece a esta función. ¿Ok? Así que el primer criterio se cumple. Sí. F de 3 está definido. Sí. 3 pertenece al dominio de la función. Si bien no pertenece a la parte de arriba, por lo menos pertenece a la parte de abajo. Y a la parte de arriba no me interesa porque ya me están diciendo que x no puede ser 3, así que yo ni siquiera me preocupo. Pero debo conocer cuál es el dominio porque puede haber otro valor, además de él, que esté prohibido. Así que el primer criterio, f de 3 igual a 6, confirma que f de 3 está definido. ¿Cuál es el segundo criterio que debo confirmar o descartar? Profesor, necesitamos determinar cuál es el límite de la función cuando x tiende, el límite de f de x
cuando x tiende a A, y A en nuestro ejercicio es un 3. Cuando x tiende a 3, ¿cuál es el límite de f de x? ¿Qué hago? ¿Dónde están las x que se acercan a 3? ¿Aquí o acá? Las x que se acercan a 3 están arriba. Aquí no hay x que se acerquen a 3. Aquí solamente está el 3. Así que aquí están las x que están cerca y las x que están lejos, todas las x excepto el 3. Por lo tanto, cuando yo busco el límite de la función, cuando x tiende a 3, estoy buscando el límite de, como ustedes podrán imaginar, 2x cuadrado menos 5x menos 3 dividido entre x menos 3. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Qué necesito hacer ahora? Factorizar. Porque podría ser que factorizando, podría ser que uno de los factores cancele con x menos 3. Es posible. Así que el próximo paso es factorizar. Por lo tanto, yo voy a utilizar un espacio para factorizar. Vamos a utilizar esta página en blanco para factorizar y luego reescribo esta expresión. Así que tenemos 2x cuadrado menos 5x menos 3. Yo voy simplemente a trabajar con la factorización, que es parte del ejercicio. Luego regreso a esta parte. Vamos a factorizar el numerador. ¿Qué tenemos aquí? No hay nada en común en ellos tres. Por lo tanto, este término y este término no tienen nada en común. Estos dos tienen x y este no tiene. Este tiene 3, este tiene 5, este tiene 2. Así que no hay nada en común más allá del 1. Ya yo sé que no podemos factorizar utilizando el método de factor común. ¿Estamos ante una diferencia de cuadrados? No, porque esto es un trinomio y la diferencia de cuadrados es solamente entre dos términos. Aquí no, aquí hay 3. De más está decir que otros métodos para factorizar, como la suma de cubos y la diferencia de cubos, también está descartada porque ni tenemos exponente 3 ni tenemos dos términos. ¿Qué nos queda? Estamos ante un trinomio. Pero este trinomio tiene un coeficiente diferente de 1 en el x cuadrado. ¿Cómo factoriza este trinomio? Para factorizar este trinomio yo tengo que hacer lo siguiente, repasando precálculo. Voy a trazar una línea que una los dos números de afuera. ¿Alguien sabe cómo factorizar este tipo de trinomio? Voy a colocar una línea que me una los dos términos de afuera y voy a multiplicarlos. Aquí hay un 2 y aquí hay un menos 3. Cuando yo lo multiplico obtengo un negativo 6. ¿Alguna duda aquí? Yo solamente multipliqué los valores de afuera, ¿ok? Multipliqué los valores de afuera. Yo necesito, por lo tanto, buscar dos valores que al ser multiplicados me produzcan un negativo 6. Yo necesito dos números que al multiplicarse me den un negativo 6, pero necesito que al sumarse me den negativo 5. Yo necesito dos números que al sumarse me den negativo 5. Yo necesito dos números que multiplicados me den el producto de los dos extremos. 2 por negativo 3, negativo 6. Pero también necesito que cuando los sume me den el término central, que es un menos 5. ¿Qué números pueden ser? Negativo 2 y negativo 3. El hecho de que multiplicados me den negativo me dice que sus signos, el hecho de que multiplicados de negativo
me dice que sus signos son distintos. ¿Ok? El hecho de que sumado me dé negativo me dice que el de mayor magnitud es negativo. Así que, ¿de qué manera yo puedo tener dos números? Fíjense, 2 por menos 3 o menos 2 por 3 me dan menos 6, pero ellos no me dan menos 5. Así que necesito la combinación de 6 y 1, de manera tal que teniendo signos distintos los multiplico y me dan menos 6, pero para que me den menos 5 tiene que ser un negativo 6 por un positivo 1, para que al sumarse den menos 5. Así que, ¿qué tal si colocamos 1 y negativo 6? 1 y negativo 6. Cuando usted multiplica 1 con negativo 6, obtuvo negativo 6. Pero cuando usted lo suma, tuvo negativo 5. Ya usted tiene los dos números que necesita. Estos dos números los va a utilizar aquí y dice lo siguiente: 2x cuadrado más x más una x menos 6x menos 3. ¿Qué hice? Fíjense que el ejercicio original empieza con un 2x cuadrado, termina con un menos 3 y yo lo único que hice fue romper el menos 5 en 1 menos 6. Y tiene que ser 1 menos 6 porque esa fue la combinación de valores que multiplicados dieron menos 6 y sumados dieron menos 5. ¿Alguna duda hasta aquí? Estamos factorizando un trinomio cuyo coeficiente de x a la 2 es diferente de 1. Por lo tanto, nos hace un paso. Siempre que usted tiene este tipo de ejercicio, va a buscar factor común de los primeros dos términos y factor común de los otros dos términos. Eso se llama factorización mediante asociación. ¿Y qué usted obtiene? ¿Qué usted obtiene? ¿Qué factor común hay en estos dos términos? Entre 2x cuadrado y x, el factor común es x. Entre 2x cuadrado y x, el factor común es x. ¿Qué le falta a x para hacer un 2x cuadrado? Multiplicarlo por 2x. 2x por x me regresaría el 2x cuadrado. Suma. ¿Qué le hace falta a la x para hacer x? Nada. Multiplicarla por 1. Ya tenemos. Noten que aquí tenemos dos restas y tenemos un 3 que se repite. Este es 3 por 1, este es 3 por 2. Así que, ¿qué tal si obtenemos un menos 3 factor común? Y abrimos un paréntesis. ¿Qué le hace falta al menos 3 para hacer un menos 6x? Multiplicarlo por 2x. ¿Qué le falta a menos 3 para hacer un menos 3? Nada. Multiplicarlo por 1. Hemos hecho una factorización por asociación donde utilizamos el factor común en dos ocasiones. Pero ¿qué ocurre? Si usted hace esto de forma correcta, lo que está en paréntesis es nuevamente un factor común. Así que el último paso es escribir ese paréntesis como un factor común y preguntarse lo siguiente: ¿qué le hace falta a este paréntesis para ser igual a todo este término? Pues únicamente le falta la x. ¿Qué le hace falta a este paréntesis para ser igual al segundo conjunto? Solamente un menos 3. Y ya usted tiene la factorización. 2x cuadrado menos 5x menos 3 factoriza como 2x más 1 por x menos 3. Así que estamos diciendo que 2x cuadrado menos 5x menos 3 factoriza como 2x más 1 por x menos 3. ¿Ok? No se pudo hacer en un paso, se tiene que hacer de varios pasos. ¿Alguna duda con esta factorización? Nuevamente, si olvidamos conceptos de precálculo, vamos a tener problemas en pasos que realmente no debían conllevar gran dificultad. ¿Para qué factorizamos? Porque es crucial para determinar el límite de manera aritmética. Así que si nuestro ejercicio originalmente decía determina el límite cuando x tiende a 3 de 2x cuadrado menos 5x
menos 3 dividido entre x menos 3, usted iba a decir que eso es igual al límite cuando x tiende a 3, el límite cuando x tiende a 3 de este mismo numerador ahora factorizado, de 2x más 1 por x menos 3 dividido entre x menos 3. Note que para yo llegar de aquí a acá, tuve que utilizar ese procedimiento que acabé de borrar, que me tomó casi una pizarra completa. Una factorización que involucró conseguir dos números, descomponer el término lineal, el menos 5, en dos números que me sumen menos 5, pero que multiplicados den negativo 6. Resultó que esos números eran el 1 y el menos 6. Y luego utilicé la asociación buscando factor común dos veces y luego una tercera vez. Y así fue como obtuve que la factorización de esta expresión es esta. Si usted no lo cree, puede volver a multiplicar ellos entre sí y va a regresar a ese trinomio. Por razones que hemos discutido, cuando x se acerca a 3, obviamente x no puede ser 3. Nosotros podemos cancelar este factor con este término, con este factor que está aquí. Recuerden, usted cancela factores, no términos. Y eso es igual al límite cuando x tiende a 3. El límite cuando x tiende a 3 de la expresión 2x más 1. Y ya en esta ocasión, el límite cuando x tiende a un valor y ese valor sí se puede sustituir, equivale a sustituir el valor. Así que esto es igual a 2 veces 3 más 1, que es igual a 6 más 1, que es igual a 7. Bien. Así que estamos diciendo que el límite de esta función a medida que x se acerca a 3 es 7. Así que el límite existe, ¿cierto? ¿Alguna duda con el límite? Yo no estoy diciendo que usted sustituyó un 3 y obtuvo un 7. Yo estoy diciendo que si bien es cierto que no puede sustituirlo, los valores cercanos a él se acercan a 7. Si yo pudiera ver una gráfica, yo vería ese tipo de comportamiento. ¿Ok? Bien, borramos. Así que, ¿qué establecimos? Si me permiten, regreso a la diapositiva anterior. En cuanto a continuidad, hemos establecido el primer criterio. El primer criterio establece que f de a debe estar definido. F de a está definido. En nuestro caso, eso se traduce como f de 3. ¿Quién es f de 3? 6. Este 3, perdonen, f de 3 es igual a 6. Noten que este 3 se refiere a este 3 y que este 6 se refiere a este 6. ¿Ok? Aquí estoy buscando exactamente el valor de la función cuando x es igual a 3. Porque estoy buscando f de 3. El primer criterio para continuidad se cumple. ¿Ok? Observen eso. Observen ese primer criterio. ¿Cuál es el segundo criterio? Que el límite de f de x, el segundo criterio es que el límite de f de x cuando x tiende a exista. Ese es el segundo criterio. Y en nuestro caso, eso se traduce a el procedimiento que hicimos que involucró factorización, donde dijimos que el límite de f de x cuando x tiende a 3. Y recuerden que cuando dijimos f de x nos referimos a la parte de arriba, porque es, dado lo que me dice el dominio, aquí es que yo voy a buscar el límite, porque aquí es que están las x diferentes de 1, donde están incluidas las x que se acercan a 1. El límite de f de x cuando x tiende a 3,
Recordarán que nos acaba de dar 7. F de A está definido, el límite existe, pero ¿qué pasa? Los dos son diferentes. El límite de f de x, cuando x tiende a A, no resultó ser igual a f de A. Así que en nuestro caso, al igual que en el anterior, ¿qué vimos? Que la función no es continua en x igual a 3. Así que decimos f no es continua en x igual a 3 o en 3. En x igual a 3 o f no es continuo en 3. ¿Alguna duda aquí? ¿Se está entendiendo? Ok. Por lo tanto, f no es continua. Este ejercicio es excelente porque nos permite buscar límites, más nos permite buscar determinar si la función es continua en ese valor. Así que seguimos. Conclusión. F no es continua en x igual a 3. Sí, f de 3 existe. Sí, el límite de f de x cuando x tiende a 3 existe, pero ambos valores son distintos. Bien. Así que esto sería la gráfica. Y usted diría, bueno, ¿por qué esa gráfica resultó de esa manera? ¿A qué parece esa gráfica? Si la expresión involucraba un x cuadrado, pero ustedes recordarán que la función, la parte superior, decía 2x cuadrado menos 5x menos 3 entre x menos 3. Pero cuando nosotros hicimos el proceso de factorizar para determinar el límite, recordarán que todo se convirtió en 2x más 1. ¿Y qué es 2x más 1? Luego de cancelar, ¿se recuerdan? ¿Ok? Esto era 2x más 1 por x menos 3 entre x menos 3. Y recordarán que cancelamos. Así que esta gráfica se parece mucho a la de 2x más 1. ¿Es idéntica a la gráfica de y igual a 2x más 1? No es idéntica, porque el dominio de 2x más 1 son todos los números reales. El dominio de toda función lineal. Esto es una función lineal cuya pendiente es 2 y cuyo corte en y es el punto 0,1. Se ve claramente. 1, 2, 3, 4, 5. El corte, el punto 0,1, lo vemos aquí. La pendiente 2 quiere decir que por cada paso a la derecha doy 2 hacia arriba, un paso a la derecha, 2 hacia arriba, un paso a la derecha, 2 hacia arriba. Todo eso lo veo mirando esta expresión que está en la forma pendiente-intercepto. El dominio de esta función son los reales, pero ella no es esta función. Ella vino de haber cancelado un x menos 3, donde el 3 está prohibido. Así que nota que el 3 está aquí. Aquí tiene que haber un agujero. Así que si usted hace la gráfica de y igual a 2x más 1 y en el 3 le coloca un agujero, ya usted hizo la gráfica de esta función que se ve muy grande, muy elaborada y no es otra cosa que una línea recta con pendiente 2 y corte en y el punto 0,1, pero que a una x igual a 3 le hizo un agujero. ¿Se entiende? ¿Dónde usted prefiere sustituir? ¿Aquí o acá? Yo prefiero sustituir aquí, pero tiene que tener en cuenta que donde x sea igual a 3, usted habría obtenido un 7. 2 por 3, 6 más 1, 7. Y recuerda que cuando buscamos el límite por la izquierda y por la derecha, nos dio 7. No nos dice la gráfica, pero lo determinamos de forma aritmética con la factorización hace unos minutos atrás. Así que esta es la gráfica de la función mostrada. ¿Qué le hace falta? ¿Qué le hace falta? Obviamente habíamos dicho que esto era cierto para las x que son diferentes de 3 y que esto iba a ser igual a 6 para las x que eran igual a 3. Y todo este monstruo era f de x. Recordarán que así era el ejercicio.
Así que en el lugar de 3, el punto 3,6 sí pertenece, pero es por virtud de que esto es una combinación de dos funciones que juntas forman esta función y que su dominio está en segmentos. Así que en el lugar del agujero que está a una altura de 7, va a haber un punto en una altura de 6. ¿Qué me justifica este punto a una altura de 6? La parte de abajo del ejercicio, ¿ok? La parte de abajo del ejercicio. El resto de la gráfica, con un agujero aquí, me lo justifica esta parte que tiene una conducta de línea recta. Porque como ustedes verán, esta gráfica es igual a 2x más 1, excepto que tenemos que quitar el 3 y crear un agujero. ¿Se entendió? Observen eso. Así que nuevamente, estamos ante una gran función formada por dos funciones con un dominio en segmentos. La primera parte es 2x cuadrado menos 5x menos 5x menos 3 entre x menos 3 para toda x diferente de 3. Mientras que va a ser igual a 6 para cuando x sea igual a 3. Y eso justificó el que aquí hubiese un agujero. Eso justificó el que aquí hay un agujero y que a una altura de 6 hay un punto. Bien, ahí se observa la no continuidad. Si usted está trazando esta línea con su lápiz, aquí debe soltar el lápiz para continuar después y hacer este punto. Por eso sabemos que no es continua con ver la gráfica, pero mucho antes de saber la gráfica sabíamos todo esto, sabíamos este valor desde aquí, sabíamos que el límite de la función cuando x tiende a 3 era 7. Nota, esta altura es 5, esta altura es 6, esta altura es 7. Si no se observa el 5, desplazo el x menos 3 para el lado para que lo puedan ver. ¿Ok? Cuando x es para x igual a 3. Habíamos establecido, recuerdan, que cuando buscamos el límite por la izquierda y por la derecha del 3, el límite es 7. Es el valor al cual se acerca la función. Y si pudiéramos hacer un acercamiento, yo quise hacer un acercamiento donde si yo agrando este segmento, lo agrando, ustedes verían este agujero aquí, donde dice que la x es 3, pero la coordenada en y es no definida. Eso, en otras palabras, te está diciendo que aquí hay un agujero. Bien, ¿alguna duda aquí? Muy bien. Vamos a repasar, comenzando desde aquí. Desde ahora les digo, estas diapositivas anteriores las van a poder ver explicadas en la conferencia 5, en un video muy corto. Y la clase la comenzamos aquí. Ustedes van a ver que nosotros trabajamos con, este fue nuestro primer ejercicio, donde buscamos la continuidad. Más adelante mostramos la gráfica, donde tenía este comportamiento. Solamente que aquí estamos incluyendo parte del ejercicio. Para nosotros incluir el 1, tenemos que añadir el punto 1, 1. Así que recordarán que cuando colocamos esto en la pizarra, escribimos aquí el punto 1, 1. Bien. Así que nosotros aquí trazamos el punto 1, 1. Y aquí que no se ve, aquí va un agujero. Aquí va un agujero. Y aquí va el punto. ¿Ok? Eso lo mostramos ahorita. Y aquí se los muestro, cuando hicimos un zoom de esta parte, usted lo que va a ver es un círculo sin llenar y dice x es igual a 1, y está indefinida. Bien, eso es una forma de decir que hay un agujero. Sabemos que el 1 no está permitido, pero el negativo 1 tampoco, porque esta diferencia de cuadrados la comparamos con 0 y vieron que tanto el 1 como el menos 1 están fuera del dominio. Así que nosotros vimos
Aquí se ve más claro el agujero que no se puede ver aquí por propósitos de precisión, pero yo la agrandé. El propio programa me hizo esto, así que no fue un arreglo que yo hice, el propio programa me proveyó esta información, pero es más que claro que aquí hay una asíntota, una recta vertical hacia el cual los dos segmentos de la gráfica se acercan pero no la tocan. X igual a menos 1 no se permite, es una asíntota, y X es igual a 1 no se permite, pero en lugar de asíntota es un agujero. Los agujeros y las asíntotas son valores en X excluidos del dominio. Y ya ustedes verán toda la explicación que habíamos dado sobre f de 1, el límite de la función cuando X tiende a 1. Hicimos este ejercicio ahora que involucró la factorización, donde al final cuando cancelamos obtuvimos un 2x más 1, que es una línea recta con pendiente 2, es una línea recta con pendiente 2 y que toca el punto 0,1. Lo único que nos falta es decir que en x igual a 3, que quedaría aquí, hay un agujero. No mostrado, pero aquí hay un agujero. Y para propósitos de nuestro ejercicio, entonces aquí colocamos el punto, porque así era que nos lo mostraba el ejercicio. Haciendo un agrandamiento de esta parte, haciendo un agrandamiento de esta región, lo vemos aquí. En 3 va a haber un agujero y la coordenada en Y no está definida, por lo tanto ahí tenemos un agujero. Ahora vean lo siguiente. Definición intuitiva de un límite en la infinidad. ¿Ok? ¿Qué dice aquí? Aquí dice, sea f una función definida en algún intervalo abierto. Un intervalo abierto es aquel donde los extremos no están incluidos. Y cuando los extremos no están incluidos, le llamamos intervalo abierto y lo mostramos como paréntesis a la izquierda y paréntesis a la derecha. De haber sido intervalo cerrado, tendríamos que haber utilizado corchete y el infinito no puede existir. Así que estamos hablando de un intervalo abierto. Sea f una función definida en algún intervalo abierto, entonces observa lo siguiente. Bien. Se observa aquí el límite de la función cuando x tiende a infinito es igual a L. Quiere decir que los valores de f de x pueden ser arbitrariamente cercanos a un valor L a medida que obtenemos o que sustituimos x suficientemente grande. De la mejor forma para comprenderlo es leerlo en las dos direcciones. ¿Qué pasa si lo leemos en la dirección contraria? A medida que la x asume valores suficientemente grandes, f de x tendrá valores cercanos a L. Bien, eso es lo que conocemos como límite. Lo único que en lugar de acercarnos a un valor A, aquí nos estamos acercando a un valor de infinito, que aquí decimos de otra manera que x está asumiendo valores suficientemente grandes. ¿Ok? Valores suficientemente grandes quiere decir que la x se tiende a infinito. ¿Ok? Nota que nosotros no habíamos visto esto hasta ahora. Habíamos visto límites que son infinitos, pero no habíamos visto límites de una función a medida que x se acerca a infinito. O sea, vamos a ver cuál es la importancia de este límite. Si usted tiene una función ilustrada como esta que está en azul, usted va a notar lo que está en azul es la función, la gráfica de la función, y lo que está en un color, digamos, magenta, es una recta horizontal que se llama y es igual a L. Es decir, a una altura de L, recuerden que y siempre es la altura, X es el desplazamiento horizontal, la y es la altura. ¿Y qué estamos viendo? Que hay una gráfica que a medida que X asume valores cada vez más y más y más y más grandes, se va a acercar a una altura que se conoce como L. Nuestro trabajo es determinar quién es esa L, si es que existe. Así que nosotros tenemos que buscar límites a medida que X se acerca a infinito. Bien, aquí tienes otro ejemplo. ¿Ves una gráfica? ¿Ves una gráfica donde X, a medida que aumentamos en X, ¿qué le pasa a la función?
se va acercando, 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 acercando a un valor que está a una altura de L. El límite de la función cuando x tiende a valores muy grandes, cuando x tiende a infinito es L. Se observa. ¿Qué le pasa a la función? ¿Qué le pasa a la función cuando x toma o asume valores muy grandes? Nos acercamos a esta línea magenta. A partir de este nivel, la línea azul y la línea rosada se acercan, pero nunca se tocan, ¿ok? Bien. Bien. Ok. Se puede ver se ve el pointer, ustedes ven la parte que se resalta o no. Sí. ¿Sí? La del medio. Sí, ustedes ven, por ejemplo, aquí un agrandamiento. Aquí ven no, un pointer amarillo, ¿lo ven? No, eso no. No, eso No, no. no se ve. ¿No se ve? No. No. No se ve. Ok, o sea, no están viendo nada de estas, nada de lo que estoy delimitando. Vamos a utilizar entonces el mouse. ¿Ok? Bien. Vamos a ver si el mouse. ¿Pueden ver el mouse? Sí. Sí, ok. Sí. Pues mira, a medida que X asume valores grandes, recuerda este eje Y, este eje X, a medida que X asume valores cada vez más grandes, mira lo que hace esta gráfica. Se acerca, se acerca, se acerca a un valor que está a una altura de L. El límite de la función cuando X tiende a infinito es L. Nota que esta gráfica se acerca a ese valor a medida que nos movemos hacia la derecha, a medida que X se acerca a positivo infinito. Sin embargo, podría darse cuando X se acerca a negativo infinito. Por ejemplo, sea f una función definida en algún intervalo abierto desde menos infinito hasta a. Entonces, el límite de la función a medida que X se acerca a negativo infinito es L. Esto quiere decir que valores en f de X pueden estar cercanos a L a medida que la X asume valores grandes pero negativos. En pocas palabras, a medida que X se acerca a negativo infinito, f de X se va a acercar cada vez más y más y más a L. Pues vámonos para la izquierda. A medida que nos movemos hacia negativo infinito, la función f va a llegar a una altura cercana a L, pero no la va a tocar. ¿Ok? No la va a tocar. Bien, aquí ven otro ejemplo. Puede ser que la función toque en algún momento esa línea, pero en algún momento va a ocurrir la tendencia a acercarse, pero no tocar. La puede tocar en algún momento, pero a medida que sigue asumiendo cada vez valores más y más grandes, ya en este punto no la va a volver a tocar. Esa tendencia es determinada por el límite cuando X tiende a negativo infinito en este caso. Bien. La recta Y es igual a L, se conoce como asíntota horizontal de la curva o de la gráfica. Y es igual a f de X si ocurre lo siguiente. El límite de la función cuando X se acerca a infinito es L, o el límite de la función cuando X se acerca a negativo infinito es L. Sea porque nos acercamos al positivo infinito o al negativo infinito, si hay una recta horizontal hacia el cual la función se va acercando, 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 estamos ante una asíntota horizontal. Bien. Por ejemplo, aquí hay una asíntota vertical que tiene que ver con el dominio, el eje Y, y el eje Y es otra forma de decir X igual a 0. Sabemos que no podemos sustituir 0. Ahora, por eso tenemos esta asíntota. La asíntota es el eje Y. Pero ¿qué pasa con el eje X? El eje X tampoco se toca. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir el eje X? El eje X quiere decir que Y es igual a 0. ¿A qué altura está el eje X? A una altura de 0. Ustedes recordarán el plano cartesiano. A una altura de Y igual a 0 está el eje X. De hecho, ese es otro nombre para el eje X. Y es igual a 0. De igual forma que otro nombre para el eje Y es X igual a 0. ¿Cuál es el límite de 1 sobre X cuando X tiende a infinito? Cuando X tiende a infinito, ¿qué le pasa a este valor? Este valor es grande, 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 pero como está en un denominador, se hace pequeño, pequeño, pequeño. ¿Cuál es el número más pequeño sin llegar a negativo? Nos vamos a acercar a 0. ¿Algún momento 1 sobre X es igual a 0? No.
Porque una fracción no puede ser 0 a menos que el numerador sea 0. Y vemos que el numerador es 1. Así que no hay manera de que esta función dé 0. Pero el límite igual a 0 quiere decir que el 0, eso quiere decir que el 0 es la altura a la que esta función se acerca a medida que x aumenta. Pues mira, a medida que x aumenta y se acerca a positivo infinito, nos acercamos a y igual a 0, nos acercamos a y igual a 0, nos acercamos al eje x. ¿Qué pasa cuando 1 sobre x le buscamos el límite cuando x tiende a menos infinito? Pues nos movemos hacia la izquierda. Ya sé que me estoy acercando hacia y igual a 0. Me estoy acercando a y igual a 0. Nunca va a ser 0. ¿Por qué? Porque 1 sobre x nunca va a ser 0. Porque para que una fracción sea 0, el numerador tiene que ser 0. Y ahí no vemos 0 en el numerador, lo que vemos es un 1. Bien. Así que nosotros debemos entender que 1 sobre x, el límite cuando x tiende a infinito, es 0. Pero también, si esa expresión tiene un exponente racional, el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x a la r también es 0. Es decir, si usted busca el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x a la 2, de 1 sobre x a la 3, de 1 sobre x a la 5 tercios, ese límite cuando x tiende a infinito es igual a 0. Y cuando x tiende a negativo infinito también es 0. Así que se cumple, al igual que pasaba cuando la x no tiene exponente. Si a esta x usted le pone un exponente, también el límite es 0. También el límite es 0. ¿Cuál es nuestro trabajo? Y con esto termino. Con el límite cuando x tiende a infinito de esta expresión, nosotros podemos determinar cuál es su asíntota horizontal. Es decir, si supiéramos la gráfica, nosotros podríamos trazar la asíntota horizontal. Nuestro trabajo es determinar la asíntota horizontal. ¿Bien? Así. Ok. Vamos a buscar el límite cuando x tiende a infinito. ¿Qué nosotros vamos a determinar aquí? Vamos a ver la altura a la cual, si existe una asíntota horizontal, ¿a qué altura pasa la asíntota horizontal de esta función? ¿Ok? Así que nosotros vamos a ver, si x se acerca a infinito, ¿a qué altura se acerca la función? Pues mira, esto es lo siguiente. Esto es igual al límite cuando x tiende a infinito de lo siguiente. Ustedes van a buscar la x que tiene el mayor exponente. ¿Cuál es el mayor exponente de la x? El 2x cuadrado. Yo voy a dividir entre x cuadrado toda esa expresión. Así que esto es igual al límite cuando x tiende a infinito de 3x cuadrado sobre x cuadrado. ¿Qué tal si lo escribo un poquito abajo, si me lo permiten, por cuestión de altura? Vamos a dividir todo entre x cuadrado y vamos a decir lo siguiente. Esto es igual al límite, ¿ok? Esto es igual al límite cuando x tiende a infinito de 3x cuadrado sobre x cuadrado menos x sobre x cuadrado menos 2 sobre x cuadrado entre 5x cuadrado sobre x cuadrado más 4x sobre x cuadrado más 1 sobre x cuadrado. Bien. Y vean lo siguiente. Este es igual al límite cuando x tiende a infinito. ¿De quién? 3x cuadrado sobre x cuadrado se resume en un 3. X sobre x cuadrado pasa a ser menos 1 sobre x. Menos 2 sobre x cuadrado está en su forma más simple. Todo eso va dividido entre 5x cuadrado sobre x cuadrado pasa a ser un 5. Más 4x sobre x cuadrado. X cancela con una de las x de abajo. Me queda 4 sobre x. Más 1 sobre x cuadrado está en su forma más simple. ¿Ok? Así que usted lo que está buscando es el límite cuando x tiende a infinito de 3 menos el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x menos el límite cuando x tiende a infinito de 2 sobre x cuadrado
Todo eso dividido entre el límite cuando x tiende a infinito de 5, estamos en el denominador, más el límite cuando x tiende a infinito de 4 entre x, más el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x cuadrado. Por la definición que acabamos de mostrar, el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x es 0. Y el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x a la r también es 0. Pero el límite cuando x tiende a infinito de una constante, recordemos de clases anteriores que el límite cuando x tiende a un valor de una constante es la constante. La constante no se ve afectada porque no hay una x a la cual sustituir. Por lo tanto, cuando buscamos el límite cuando x tiende a infinito de 3, es 3, porque no hay una x que lo altere. Menos el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x es la definición que acabamos de mostrar. Esto es 0. A medida que x aumenta, la fracción se acerca a 0. Dije que se acerca, no dije que lo es. Menos, a medida que x se acerca a infinito, 2 sobre x cuadrado aplica el principio de 1 sobre x a la r es igual a 0. El límite es 0. Entre el límite cuando x tiende a infinito de 5 es 5. Más el límite cuando x tiende a infinito de 4 sobre x es 0. Más el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x cuadrado es 0. Por lo tanto, todo esto es igual a 3 quintos. A 3 quintos. Y 3 quintos, que es igual a 0.6, esa altura que está por encima de un medio pero que no llega a 1, esa es la altura a la cual pasa una asíntota horizontal. Así que la asíntota horizontal de esta función tiene una asíntota horizontal que se llama y es igual a 3 quintos. Algunos podrán decir, no, y es igual a 0.6. A ver, 3 quintos es 0.6. Bien. Usted puede utilizar y igual a 3 quintos o y igual a 0.6. Para de 3 quintos llegar a 0.6, usted hace la división, divide 3 entre 5 y va a obtener 0.6. Bien. El límite cuando... me perdonan. El límite cuando x tiende a infinito es para determinar la ecuación de la asíntota horizontal. Bien. Con eso terminamos los límites, pero en la próxima clase vamos a utilizar el concepto de límite para encontrar la derivada. Y vamos entonces a hacer el enlace entre el límite con el cálculo diferencial. Vamos a utilizar el principio del límite junto con el principio de precálculo para determinar la pendiente y junto con eso vamos a determinar las fórmulas para diferenciar o para determinar la derivada de diferentes polinomios. ¿Alguna duda aquí? Bien, pues gracias por su atención, gracias por la participación y que pasen excelente tarde. Gracias, profesor. Igual. Gracias, profesor. Bien.